Hey, pero qué pasa, mis chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis flama. Y bueno, aquí os traigo ya el vídeo más esperado del canal, diría yo, que es ya los alters al nivel 90 más 15, ¿vale? Lo he dividido en dos partes porque quedaba muy largo, pero bueno, lo importante, recapitulando, nos podemos quedar al 86,5 o al 85 desde GK, ¿vale? Y obviamente es muy importante el 86,5 porque nos va a hacer que necesitemos menos misiones para llegar al 90, ¿vale? El equipo que uso con mis alters para esto, como veis, es bastante barato y lo único importante que hay es que tenga experiencia, porque eso al final a la larga se nota, matando bichos y eso. ¿Vale? Y comenzamos ya. Aquí, eso, como bien sabéis, el acto 6, sí, o si no lo sabéis, es el acto que tenéis que hacer las misiones sí o sí en doble experiencia, porque dan muchísima experiencia y eso es lo que va a marcar que podamos llegar al nivel 90 con la ruta que os he puesto al inicio o no. Si hacemos las buenas indicaciones que os comenté en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto lo dejaré por aquí, que se basan en llegar al 86,5 más o menos aproximadamente desde GK, necesitaremos menos misiones o menos actos a realizar para llegar al 90 con doble experiencia o sin doble experiencia. Mientras que si simplemente subimos al 85 y ya de ahí vamos a levearlos al más 10, necesitaremos realizar más actos y todo en doble experiencia. Un tip muy bueno que me sirvió a mí mucho para ir avanzando todo en la doble experiencia, porque luego te puede pasar que no tengas tiempo, ¿no? En el fin de que lo pongan o lo que sea. Entonces todo lo que puedas adelantar mejor. Y un tip sería preparar los materiales de las misiones, porque además luego sí los puedes comprar, pero ahí todo el mundo los va a comprar. Entonces, si los tienes de antes, pues mira, eso que te ahorra, que si lo vas multiplicando por 12 alters en mi caso, porque fui haciendo grupos de 6 en 6, llega a sumar un poquito de oro. Así que nada, yo todos los tips que sepa os lo voy a decir. Otro tip también muy importante, que también os lo dejé indicado en el vídeo anterior, es que si leveáis, cuando los leveéis hacia el más 10, podéis ir recopilando las piedras de energía oscura, que luego se necesitan aquí 10, y es un coñazo tener que irlas sacando tú mismo, que yo en algunos casos los saqué, en otros ya los tenía, y porque no me dio tiempo a sacarlos antes. Así que bueno, eso, lo mismo, si lo tenéis preparado, mejor que mejor, porque vais a ir muchísimo más rápido de cara a llegar al momento del raid. Y ya llegado al momento del primer raid, que sería el Cenas, lo que mejor puedo aconsejar es que lo abráis en CH1. Si sois 90, pues mucho mejor, porque básicamente podéis hacerlo solo casi. Y si no, pues necesitaréis ayuda, así que ir a CH1, publicarlo con el sello que os dan del raid y meter ahí todos vuestros alters, así no os los echan, porque si os metéis en otros seguramente os echen a los alters. Y como además doble experiencia mucha gente lo sube, pues seguramente se metan también en tu mismo raid. Así que lo que sí que es muy importante hacerlo todo en doble experiencia, porque aquí el aumento de experiencia se nota muchísimo. La misión de normal te da, una vez que ves en el raid cena, un 20%, y en esta te da un 40% gracias a la doble experiencia. Vale, una vez que ya tengáis hecho el raid cena, ya pasaréis a la parte de cielo, que bueno, más de lo mismo. Como al principio necesitaréis muchos materiales, que son el arma de la inocencia y todas estas historias. Todo eso se puede conseguir muy fácil si lo conseguís anteriormente o lo compráis anteriormente y os lo guardáis. Y si no, también luego lo que viene importante son las energías inestables, que eso sí que es un coñazo sacarlas, pero de verdad. Y si las tienes de antes, como indicaba en el vídeo anterior, que eso lo tenéis subido en el canal, directamente lo podéis hacer sin ningún problema.
Y por último, que esto también hay alguna parte en la zona de demonios, os van a pedir en algunas misiones de matar mobs. Pues lo único que tenéis que hacer es lurear con el personaje principal, tanquear con las pets y eso. Yo por ejemplo me puse el WK para echarles el down, para intentar stunearlos, etc. Y dejárselo a puntito de caramelo para el grupo de alters. Entonces, teniendo ahí los distintos grupos, partiéndolo de 3 en 3, vais completando la misión sin ningún problema, porque si lo mata uno, suma al resto del grupo. Y ya finalmente la última misión de este acto sería el raid Erenia, que bueno, igual que el Zenith da muchísima experiencia, da también aproximadamente un 20%. Obviamente si cada vez sois más nivel pues dará un poquito menos, pero más o menos es relativo eso. Y en doble experiencia pues dará un 40%, y eso se nota muchísimo, eso ahorra una cantidad de misiones abismal. Así que el acto 6 sí o sí tenéis que hacerlo en doble experiencia. Y siempre eso, tener pets y compañeros y demás, ya no es por las misiones de experiencia, porque ahí creo que la misión no te da más experiencia por tener personajes, pero sí a la hora de levear o matar mobs, que toda experiencia suma. Y nada, aquí ahora vais viendo que yo tengo algunos personajes que los hice directamente desde el 85 y otros desde el 86 y medio, para afirmaros la teoría básicamente de que es muy necesario llegar al 86 y medio y os va a ahorrar un montón de problemas futuros, porque si empezáis del 85 directamente vais a perder un montón de experiencia en subir los primeros niveles y luego vais a quedar colgados al 89 y pico. Así que yo os recomiendo que lo hagáis directamente del 86 y medio. Igualmente os subiré también en el siguiente vídeo cómo llego al final 90, porque llego con todos los alters al 90. Así que os mostraré también las misiones adicionales que tuve que hacer con los que empecé al 85. Y bueno, nada, espero que os haya gustado este vídeo. Lo dejo aquí porque si no se va a quedar muy largo. Y ya mismo, bueno, intentaré lo antes posible subiros la segunda parte de estas misiones para que podáis conseguir los alters al nivel normal 90, que ya mismo se viene doble seguramente con esto de No Fight. Así que nada, chavales, cualquier duda me la dejáis en comentarios como siempre. Y nos vemos pronto, chavales. Un besito.